Amigas, amigos de Consumo TIC, muchas gracias por permitirnos una vez más llevar contenido especializado en materia de telecomunicaciones, del ecosistema digital, de radiodifusión. Y como ya es costumbre en este espacio, tenemos la visita de voces importantes para hablar de un tema que pues ha estado ocupando las últimas semanas la mente y las agendas legislativas, regulatorias de la academia, de la sociedad civil. Y estamos hablando de las redes sociales. Y para eso es que le doy la bienvenida a Michelle Hernández, abogado especializado en telecomunicaciones y regulación, justamente para platicar sobre su perspectiva, qué piensa sobre este interés en el ecosistema digital, regular las redes sociales, en qué momento estamos parados. Michelle, muchas gracias por aceptar la invitación en esta ocasión en Consumo TIC. Muchas gracias, Lupita. Es un gusto platicar contigo y con todos nuestros amigos de Consumo TIC. Gracias, pues como decíamos en esta introducción, pues tenemos el análisis de un proyecto de iniciativa importante que desde la oficina del senador Ricardo Monreal se ha hecho público para que justamente se alimente con diversas voces especializadas. Y quisiera preguntarte en términos generales, ¿cuál es la opinión que tienes sobre este proyecto que nos dice el senador? Pues vamos a ver cómo se va desarrollando, qué puntos de vista se pueden tener para robustecer un documento que está buscando pues tocar un aspecto importantísimo de la vida digital, que son las redes sociales. Así es, Lupita. Sí, la verdad es que este interés de repente del senador por el ciberespacio sí llamó mucho la atención, obviamente. Y yo creo que, digo, hay varias problemáticas, ya mucho se ha dicho estos días digamos, todo lo que el contenido ya en sí del proyecto de iniciativa, como bien le llamaste, porque ya dijo el senador en un procedimiento inusual, que esto es un proyecto y que lo va a enriquecer y fijó un plazo de 3 semanas, ¿no? Que para este tipo de temas, pues yo empezaría por ahí, ¿no? La verdad es que es un plazo que me parece corto, es un tema sumamente amplio, todo lo que tiene que ver con Internet, con el ciberespacio y con su regulación, pues merece un debate muy, muy amplio y yo diría, y me enfoco incluso en el procedimiento que plantea el senador, pues es contrario a las mejores prácticas, ¿no? Desde ahí yo creo que empezamos con el pie izquierdo, pero bueno, pues es lo que tenemos ahorita, esa es la propuesta que hay ahorita en la mesa y a partir de ahí esperemos que realmente exista mucha apertura, porque son muchos los temas, muchas las aristas que implica este tema y es importante entrarle a varios, ¿no? Ahora, en cuanto al contenido en sí ya de la iniciativa, pues como lo decía, ¿no? Ya mucho se ha abordado sobre ambigüedades, sobre la propia definición de redes sociales, etcétera. Y a mí me parece que, y me gustaría centrarme quizás en 2 puntos, ¿no? Uno, que me parece que el senador parte, y esta iniciativa en sí, parte de una concepción de las redes sociales y en general del ciberespacio que no es adecuada. ¿Por qué? Lo vimos desde sus discursos, desde sus primeros videos cuando no conocíamos la iniciativa. Él trata de equiparar estas redes sociales, estos medios de información que tienen lugar en Internet, a los medios tradicionales y a partir de ahí justifica, por un lado, la intervención, la regulación y por otro lado, los modelos que él propone. Y la realidad es otra, los medios, en realidad los medios informativos que operan en línea, en los servicios de Internet, se alejan muchísimo de esa percepción. De entrada son descentralizados, como todos sabemos, como Internet en sí mismo es descentralizado. Es un fenómeno descentralizado y además es un fenómeno global, ¿no? Y el senador me parece que en este proyecto lo aborda con una perspectiva muy local y además muy centralizadora. Y ahí yo iría al segundo punto, ¿no? Que es justo esto, centralizar un cúmulo de facultades, de materias, de análisis que se deben de realizar para en su momento darle causa a esta iniciativa y hacerla, si es que se llegara a aprobar en sus términos, hacerla una realidad en un solo ente, que sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que actualmente constitucionalmente no cuenta con muchas de esas facultades, pero lo que es peor, a mí me parece, pues es que hay en el Estado mexicano, sí hay algunas instituciones que se encargan de analizar y de ver estos temas, quizás no con la profundidad digamos, que hoy merece, y qué bueno que se planteen este tipo de discusiones, que hoy merece abordarse,
pero ya se ha generado cierto expertise, cierta lógica, me refiero particularmente al INAI, por ejemplo, que ya se encarga de ver temas de datos personales, quizás no un régimen de protección de datos más amplio, pero sí de datos personales, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que estas dos ideas de analizar fenómenos globales y descentralizados desde una perspectiva localista y además centralizadora, que esa es la realidad de la iniciativa, es centralizadora, me parece que pues partimos de premisas equivocadas. Justo en este tema del órgano regulador, me permito citar a Clara Luz Álvarez, a quien enviamos un saludo, una especialista reconocidísima en el sector de las telecomunicaciones. En una columna ella decía, el IFT no es arbolito de Navidad para que se le estén cargando tantos regalitos. ¿Tú qué opinas al respecto? Dentro de las facultades que tiene el instituto, en este momento nos decías, no, hay muchas que salen de la forma en la que está diseñado institucionalmente este órgano, al que, por cierto, hay que decir, empezamos el año con la lupa que desde el Ejecutivo se le puso a este órgano autónomo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo coincido completamente con Clara Luz Álvarez, tiene toda la razón. Se le quieren ahora, y además lo que mencionas es importante, ¿no? Esta serie de mensajes contradictorios que se mandan, empezamos el año, como bien dices, hablando de la desaparición del instituto o de la adscripción al seno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Que hubiera sido, la verdad es que un retroceso brutal por todo lo que ya conocemos en cuanto a la evolución del sector. Y ahora nos dicen que lejos de desaparecer o de regresarlo a la SCT, pues entonces le vamos a dar todo, ¿no? Y no, o sea, ahorita platicamos en particular de esta iniciativa, pero antes ya se habla y está por ahí pendiente también ya en el Senado, por ejemplo, el tema del padrón de usuarios que ahora quieren crear, ¿no? Entonces, por un lado, pues ahora va a ser el encargado del padrón de usuarios de telefonía, si es que se llegara a aprobar, esperemos que no. Pero ahora también, solo en esta iniciativa, para darnos una idea, solo en esta iniciativa, al otorgarle al instituto la atribución de aprobar términos y condiciones de las empresas que ofrecen servicios de redes sociales, en la ambigua definición de la propia iniciativa, pues el instituto tendría que estar calificando, por ejemplo, protección de derechos de menores de edad. Hay todo un sistema que se dedica a esto en el Estado mexicano. Hay una Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, pues entonces ahora el instituto va a juzgar eso. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? ¿No? Pero bueno, va a tener que pronunciarse sobre estos mecanismos y si se ajustan a una verdadera protección de derechos de menores de edad. Ahora, juzgar o calificar si estos mecanismos son adecuados, idóneos para proteger, por ejemplo, contra mensajes de odio, contra noticias falsas. Otro muy importante, el de datos personales. Sí, la iniciativa menciona de acuerdo con la legislación aplicable, pero pues el tema de datos personales es, digamos, una materia igualmente especializada en la que como decía hace un momento, se ha generado ya también incluso una institución. Constitucionalmente estas facultades ya están distribuidas. Constitucionalmente, el mismo artículo 6 de la Constitución se las atribuye ya a un organismo que es el INAI, que todos conocemos y que lleva trabajando en el tema de protección de datos personales desde hace muchísimo tiempo. Hoy, actualmente, en el IFT, obviamente hay personal calificado, pero no se ha desarrollado una expertise en específico para el tema de protección de datos personales, el tema de protección de derechos de menores, y todavía, bueno, se le empiezan a sumar esto. Y esto creo yo que tiene mucho que ver con esta visión que te decía, ¿no? De centralizar. Lejos de un enfoque donde, por ejemplo, yo propondría pues, que se adopte con un enfoque como se ha recomendado internacionalmente de gobernanza, donde todas las instituciones que ya existen hoy en el Estado mexicano puedan colaborar. Para mí, esa debería de ser la lógica del legislador, no solo del senador Monreal, sino del poder legislativo en general, en una aproximación a las redes sociales, ¿no? ¿Cómo habilitar para que las distintas instituciones del Estado mexicano que hoy constitucionalmente ya tienen o ya cuentan con ciertas facultades, además en un tema tan transversal como se van a coordinar para llegar a un esquema que realmente permita proteger, y aquí yo también haría mucho énfasis, proteger de verdad la confianza de los usuarios en el ecosistema digital. Creo que ese debería de ser el enfoque, pero pues hoy vemos esto, ¿no? Que entonces es un enfoque donde una sola institución se pronuncia por todo,
resuelve sobre todo. La verdad es que es muy, muy importante que se escuche aquí sí pues lo que tengan que decir estas otras instituciones del Estado mexicano que ya existen y que atienden de alguna forma estos temas. Claro, acabas de hablar de usuario digital, de proteger al usuario digital y justamente hablando de estas iniciativas y de este interés que tenemos en este periodo de sesiones desde el legislativo, también recientemente ayer 9 de febrero, vemos a una publicación importante de una iniciativa, un proyecto de iniciativa también, pero desde la Cámara de Diputados. El diputado Javier Hidalgo emite este proyecto en el que habla de crear una ley federal de protección al usuario digital. ¿Qué opinas de esto? Y también, de pasada, aprovechar, ¿qué opinas también de este interés particular que tenemos desde el legislativo por el ecosistema digital? ¿A qué podríamos atribuirlo? Porque ciertamente hemos visto iniciativas, proyectos, pronunciamientos, pero creo que este año la percepción es de que hay mucho más dinamismo justamente en el trabajo legislativo. Sí, y es un hecho, ¿no? Justo ayer también por ahí la diputada Marta Tagle además de esta que mencionas tú de usuarios digitales, de la iniciativa del diputado Hidalgo, también nos anunciaba por ahí en Twitter que hay una de ciberseguridad o en materia de ciberseguridad que busca adscribir la ciberseguridad a la facultad legislativa de precisamente eso, legislar en materia de seguridad nacional, ¿no? Estas iniciativas con las que además ya hay un dictamen, ¿no? Y que la verdad es que a mí me parece mala señal que pues nos tengamos que enterar de esta forma, cuando son temas que, como decía, por la relevancia, por la trascendencia, por el interés para todos, para el ecosistema de Internet y del ciberespacio, deberían de estarse discutiendo ampliamente y no encontrarnos un día de repente con que ya hay un dictamen de una reforma constitucional en esta materia, ¿no? Pero sí, volviendo a este tema que planteas, que sí es evidente, hay un repentino interés por parte del legislativo, de esta legislatura, mucho más marcado a partir de este año, que sí sorprende, ¿no? Sí sorprende, aunque también hay que considerar, como bien dices tú, Lupita, el contexto. Claramente, pues el tema de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, claramente aquí pues hubieron algunas suspensiones de cuentas que son afines al gobierno actual y que pues esto detonó muy probablemente este interés en esta materia en específico, pero no es nuevo. La verdad es que sí se ha estado hablando de esto, realmente no en el sentido que más nos gustaría, ¿no? En realidad, sorprende la preocupación repentina por servicios digitales, porque en 2 años, en realidad, no se ha promovido una sola iniciativa en el Congreso, en ambas cámaras, que vaya en el sentido de contribuir a la inclusión digital. Todo lo contrario, ¿no? Ya se ha hablado mucho de pues todas estas iniciativas que van justo en un sentido inverso. Y por ponerte algunos ejemplos, ya tenemos por ahí las reformas a la Ley Federal de Derechos promovidas por el propio senador Monreal. Perdón, me refería a la Ley Federal del Derecho de Autor, también la de derechos a la que ahorita me referiré, pero ahorita me refiero a la Ley Federal del Derecho de Autor promovida por el propio senador Monreal, que aquí sí establecen mecanismos que se pueden considerar de censura en Internet, que incluso dieron, como el de notificación y retirada, incluso dieron lugar a una acción por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, por un lado, pues ahí, por ejemplo, el senador no mostró tanta preocupación por este tema de censura, sí estableció un mecanismo que la permite y ahora ya está más preocupado cuando, digamos, se trata de redes sociales, ¿no? Como te decía, estos mensajes contradictorios. Otra que también tuvo lugar en el Congreso es la Ley Federal de Derechos, ahora sí, en la que, como sabemos, se elevaron los montos a pesar de las insistencias de industria, de académicos, del propio regulador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que decía que esto es contrario a un principio de digitalización, al mayor acceso a servicios por parte de los usuarios. Bueno, pues esto no se escuchó y entonces se aprobaron incrementos a los montos que deben cubrirse por el uso de ciertas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, lo cual puede afectar evidentemente las inversiones y con ello pues la penetración de los servicios, ¿no? Lo mismo, reformas a la ley del impuesto al valor agregado como parte del paquete económico 21, que prevén sanciones como el bloqueo de acceso a servicios digitales.
Otra vez una iniciativa que va en un sentido totalmente inverso. Y finalmente, pues de la que ya hablamos, ¿no? La del padrón de usuarios de telefonía móvil que plantea y que se aprobó en Cámara de Diputados hasta ahora y que plantea reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear este padrón que está aprobadísimo, que no va a servir para los objetivos que ellos consideran. Ya tuvimos esta experiencia, ya pasamos por ahí hace algunos sexenios y quedó claro que no va a funcionar. Entonces, todo este cúmulo de iniciativas que van, no solo no habilitan, sino que establecen barreras para un mayor acceso. Yo esperaría que el Congreso, ya que el Ejecutivo no ha, y hay que decirlo también, el Ejecutivo ha sido omiso en cumplir con su obligación de contar con una política de inclusión digital. Ahora, el Congreso pudo haber ejercido un gran contrapeso ante esa omisión del Ejecutivo y no lo ha hecho. Digamos, todas las iniciativas van enfocadas en un sentido que más que ayudar o allanar el camino a la digitalización, le pone topes, le pone baches, le pone barreras. Y por otra parte, las otras, como las que ahora vemos, como en materia de redes sociales, pues la verdad es que van más en una lógica de control y de decidir quién debe de tener la máxima autoridad, alejándose de un enfoque colaborativo, que es lo que se recomienda en estos casos. Más bien es este enfoque de quién debe de tener la máxima autoridad para decidir qué sí y qué no, ¿no? Y la verdad es que es un terreno bastante espinoso, porque pues, en realidad no hay un solo ente que debería de estar encargado de esto, ¿no? Por eso se hace énfasis en esquemas de gobernanza y lamentablemente esto no lo hemos encontrado en el legislativo y sí sorprende en el sentido de, digamos, esperaríamos que el Poder Legislativo esté habilitando y no poniendo trabas y buscando dónde deben de estar los controles. Hablas, Michelle, de este desafío de la digitalización y no hay que dejar pasar el dato que representa la brecha digital. Hablamos todavía de 30, 40 millones de personas que no están viviendo los beneficios de la conectividad. Hablamos de personas que, aunque quisieran, no están en las redes sociales, no son parte del ecosistema digital, no hacen comercio electrónico y no obtienen conocimiento, información, educación a través de las plataformas digitales. Y hablas de este desafío que ha representado para México, bien dices, no de ahorita ciertamente, pero seguimos con una tarea pendiente, que es el de la estrategia digital basada en una agenda clara. ¿Podrías abundar un poco más sobre esto? Se dan estas iniciativas en este contexto tan penoso para México. Claro, exactamente. Ahorita, digamos, todavía tenemos uno de los grandes pendientes del país, precisamente por la, digamos, la dimensión que todavía existe de este fenómeno de la brecha digital. Uno de los grandes pendientes, sin duda, es conectar a los desconectados, ¿no? Yo pensaría que esta debería de ser actualmente la principal preocupación y aquí lo que hay que decir es que esta constitucionalmente es responsabilidad esencial y primordial del Ejecutivo porque así lo establece la Constitución, tanto en el sexto constitucional como el 14º transitorio desde 2013, ¿no? Hay que decir que en el sexenio pasado, digamos, quizás no tuvo tampoco la fuerza y no se priorizó como debió de haberse priorizado, pero existía una estrategia digital, se criticó mucho y creo que con razón que se haya, digamos, alojado en la oficina de la Presidencia de la República, un ente pues, más político que técnico. Y la verdad es que al inicio de esta administración, pero bueno, existía en ese momento la estrategia, quizás no conocimos nunca los objetivos y los logros, pero finalmente existía. Y en esta administración inician con mensajes también que iban, la verdad es que yo tenía digamos, cierta confianza por los mensajes que se dieron, ¿no? Primero, con el tema de la subsecretaría, hoy fallida subsecretaría de tecnologías de la información, ¿no? Pero se anunció esto, incluso se nombró a una gran especialista como Salma Jalife, para encabezar esta subsecretaría. Y además, yo recuerdo todavía que al revisar la página de internet de la subsecretaría, estas funciones se referían muchísimo
precisamente a la política de inclusión digital ordenada por la Constitución. Estaban muy asociadas con la política de inclusión digital. Bueno, pues déjame compartirte también, Lupita, y aprovecho que yo he estado desde hace algunos meses preguntando precisamente dónde está la política de inclusión digital, ¿no? Y pues con lo que me he encontrado son, varias cosas, algunas muy preocupantes, pero dos que me llaman mucho la atención. Por un lado, pues todo parece indicar que ya se sacó, o sea, que la estrategia digital de entrada ya no va a ser esta política macro de inclusión digital, como que la redujeron y ahora, digamos, si vemos el reglamento de la Oficina de Presidencia, ya no es esta política macro, ya es una política un poco más chica. Incluso así me lo contestaron cuando pregunté yo sobre la política de inclusión digital a Presidencia y me mandaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, cuando yo pregunto en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues me dicen que hay por ahí un par de políticas aisladas, pero que sigue en construcción. Entonces, a mí me parece, la verdad es que ya, digamos, lamentable que a 2 años todavía no exista esta política. Entonces, yo creo que ahí no solo son las barreras, sino que no están todavía ni los habilitadores en una política que tendría que ser transversal, que tendría que considerar un enfoque de todos los involucrados, no solo en el gobierno, sino al exterior también. La verdad es que no es nada positivo, todo lo contrario, el escenario que tenemos lamentablemente en digitalización, y ahora ya estamos discutiendo controles a servicios en línea antes de discutir mecanismos habilitadores. A mí me parece que ese es un gran problema que nos puede costar muchísimo para los siguientes años. Pues el panorama, bien lo dices, no pinta nada bien. Esperemos que pues vamos a ver el desarrollo de la situación. Solamente para cerrar, Michelle, con una frase tuya, esta entrevista, ¿estás considerando que lo digital sea político, que lo político sea digital? Porque pues estamos en un año electoral. Debiéramos pensar que este interés por el ecosistema digital se esté generando justamente por este escenario más bien político. Pues mira, yo creo que, a ver, como en todo influye, por supuesto, pero a mí me gustaría que, más bien decir que, porque además no son cosas que se puedan disociar. O sea, a ver, hay aspectos como sabemos, ¿no? Hay muchas decisiones que lo ideal es que se tome sobre bases técnicas, y eso lo hemos discutido mucho, y la razón de ser del organismo regulador, ¿no? Pero al final la política siempre influye, siempre va a influir, y hay intercambios, etcétera. A mí lo que me gustaría es que más que una u otra, este año fuera de política digital, ¿no? No que nos den a escoger si va a subsistir una, o sea, la política, sobre lo digital y sobre las estrategias y digamos, políticas digitales, ¿no? A mí me gustaría que fuera un año en el que por fin se junten estos dos elementos y que se haga una política no tanto como de partidos, sino más bien una verdadera política pública digital. Eso me gustaría. Y si me permites nada más, pues para cerrar también un poco con lo que yo veo en relación particularmente con la iniciativa del senador Monreal, es que a ver, algo en lo que coincido es que pues, es importante iniciar este debate, ¿no? Estamos, yo creo que digamos, a tiempo de empezar el debate, pero no hay que perder de vista, y lo que platicamos el día de hoy, Lupita, que es, hay muchos pendientes todavía en el legislativo, en el ejecutivo, hay muchos pendientes. Entonces, yo lo único que diría es, este debate debe de ser bien informado, no separar, digamos, las razones en todo el proceso, bien informado y bien balanceado. No separar las razones técnicas que sí existen aquí y la comprensión del ecosistema digital, e irnos por la lógica de control y poder, ¿no? Hay que tener un debate muy bien informado, hay prioridades en el Congreso ha sido omiso, y además, algo que a mí me parece muy importante, en este tema, en el tema de ecosistema digital, a mí me parece que el Congreso no es el mejor posicionado para establecer una regulación específica. Es decir, para establecer mecanismos y ataduras. ¿Por qué? Pues simplemente por la naturaleza de la ley y la esencia de la ley, que tiene, digamos, está orientada a permanecer. Y creo que en esto, y me da mucho gusto que el senador Monreal en su último video ya hable
de una regulación inteligente, aunque lo haga en referencia a alguien más, ya habla de una regulación inteligente y eso pasa por una regulación responsiva que sea adaptable, que se pueda revisar con el tiempo y quizás el legislativo no es el mejor posicionado para fijarla en este momento. Por supuesto, pues abramos el debate informado, el debate inteligente, como bien dices, Michelle. Pues no me resta más que agradecerte profundamente esta conversación, esta charla, y bueno, esperemos que se repita porque seguramente seguiremos teniendo tela para cortar. Un gusto, claro que sí, Lupita, y muchas gracias a Consumo TIC. Gracias, amigas, amigos, muchas gracias por habernos visto en esta ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.